Estamos al aire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro En Cuarentena. Ya están con nosotros Juan Carlos Painequeo, Nelson Lobos y Ana Ayao. Les damos la bienvenida, por supuesto, a ellos tres y también a todos quienes se están uniendo en este minuto a la transmisión de nuestras conversaciones sobre las primeras naciones en general y sobre la nación mapuche en particular. Han pasado varias cosas. La verdad es que también queremos darle y compartir con ustedes el hecho de que Ana la semana pasada no estuvo con nosotros porque estaba celebrando, vamos a decirlo, sí. Ana estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que felicidades para ella. Públicamente también para que la gente se manifieste ahí si quiere. Y además queremos contar que, bueno, han seguido pasando muchas cosas vinculadas a los escaños reservados para las primeras naciones, y que es un tema muy importante, qué es lo que pasa entonces finalmente con los constituyentes y las primeras naciones, qué es lo que pasó también con la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca, que generó ahí varias situaciones, y también nos queremos ir a áreas vinculadas con la cosmovisión. El otro día leía a Pedro Cayuquedo que decía que para la nación mapuche el sol negro no es tan buen augurio, como algunos quieren plantearlo, que vendría a ser el eclipse total. Por otro lado, la Aquila floreció nuevamente, lo que yo he estado leyendo por ahí, que tampoco es tan buen augurio, así que capaz que se nos venga un 2021 medio complejo, pero también podemos desde ese punto de vista, y esto es algo, Ana, que yo he aprendido gracias a Nelson y a Juan Carlos, que tiene que ver con la cosmovisión y la mirada religiosa de la nación mapuche. También justamente una de las cosas es que creo que esas señales de la naturaleza pueden ser percibidas desde cierta perspectiva, y he aprendido gracias también a ustedes tres que hay formas de protegerse y de revertir estas situaciones que la naturaleza nos están diciendo no son tan buenas. En el caso de la quila, por lo que he estado leyendo, tiene que ver la quila, por si acaso, es una especie de junco, que crece en la zona de Valdivia, y que cuando florece pasa un fenómeno bien particular porque los ratones salen y se comen las cosas. Entonces, desde ese punto de vista era que evidentemente el florecimiento de la quila era un mal augurio. Como pueden ver, la cosmovisión mapuche, que me parece maravillosa, une el fenómeno natural con una visión religiosa de leer estas señales de la naturaleza. Habiendo dicho toda esta introducción, ahora sí, muchachos, les doy la bienvenida y voy a partir, por supuesto, con la festejada de la semana pasada, pero con nuestra querida Ana Yao, que está nuevamente con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola, Maimai Compuche, Maimai Jaime, Maimai Nelson, Maimai Juan Carlos, con Bastante Mai Leto In Chanca Patual. Bueno, saludar a cada uno, estar de regreso en esta conversa, sí.
La semana pasada no estuve, quiero igual pedirle disculpas a nuestra gente que escuchan. Me han mandado algunos mensajes, sobre todo algunos lamienes mapuches de Argentina. Tenemos bastante audiencia por esos lados. Me imagino que el buen trabajo que han hecho los tres lamienes, el equipo, como yo me estoy sumando, así que me han enviado hartos mensajes, así que igual a los lamienes que están escuchando por allá por el Mapo, como decimos nosotros, un abrazo grande, un quiñepanco, quiñamaful, como decimos en Mapudungún, por acá por los Nauches. Ahí estamos trabajando. La verdad es que ese día me obligaron a parar. Yo iba a estar al programa. Iba a estar en el programa. Y cuando mi familia, en este caso mi hermana, mi sobrino, mi hijo, que después se integró, me dijeron, no, me dijeron, tú no podías, hoy día se cierra todo. Así que apaga celular y apaga todo. Muy bien, muy Así bien. que Buena igual decisión de la familia. pedirle disculpas al equipo y la comprensión porque le envié ahí al Lamien Juan Carlos, no tengo los contactos, pero lo anduve buscando y por ahí ya encontré el contacto interno. Pero a los otros dos Lamienes le mandé el contacto interno diciéndole que no iba a estar. Así que ya había dado mi excusa. Bueno, no es fácil casi llegar cerca de un siglo, entonces por eso ahí hay que... Ya. Eso, pues ahora, no sé, los temas que plantea Jaime, yo creo que lo iremos a tomar en forma ordenada, así como lo planteaste, ¿no? Sí, claro, yo creo Solamente, que vamos a ir viendo de acuerdo a eso, porque también hay temas que siempre están ahí pendientes, pero que tienen que ver fundamentalmente también con la cosmovisión. Pero la última vez que estuviste, Ana, y aquí le dejo ya la palabra a Juan Carlos y a Nelson, tú nos contaste que ibas justamente a la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca, y creo que así es es. importante que sepamos qué es lo que está pasando, porque además no hay que dejar de lado lo que ha ocurrido ahora, las declaraciones que se han desarrollado, donde en definitiva queda en evidencia que hubo lamentablemente, o sea, no lamentablemente, queda en evidencia y eso es muy bueno, que hubo mentiras concretas respecto al caso y que se ocultó información de manera profesa, y creo que todos esos elementos son importantes que lo conversemos, porque justamente son elementos que van ensuciando y van criminalizando también a la nación mapuche y la causa mapuche. Creo que lo que tenemos que hacer también nosotros en estas conversaciones es limpiar esa situación que lamentablemente se ha naturalizado durante mucho tiempo para algunos sectores de la población de Chile. Ahora, muchachos, don Juan Carlos, Nelson, como siempre, ahí veo, no sé cuál quiere partir, porque yo parto con la Ana siempre de puro regalón nomás. Por la sopaipilla, estás Sí, por esperando favor. la sopaipilla tú. Sí, sí, aquí hay algo de eso, ¿ah? Tiene un Interés. trasfondo esto. No es Mira, una deuda que se va a pagar, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Como estamos públicos, no lo podemos decir. Mari Compuché, un saludo a todos. En este momento estoy en diferente locación, pero siempre con el mismo ánimo de poder estar acá. Un saludo a todos ustedes también, la Ana, Nelson, Jaime, un gusto siempre verlos todos los jueves. Ya estamos a fin de año, ya queda poquito en el año nuevo Winca, por si acaso, el año Winca, no es el mapuche. Se viene esta muerte del sol, que esperemos que no canten el himno nacional este año nuevamente, como la vez pasada. Porque han sido cosas malas las que han pasado, así que sin himno nacional, por favor. Y también todas las cosas que han sucedido, pues el tema de que se está aplazando el tema de los escaños reservados, esta derogación de la ley de pesca que también es un punto bastante relevante, sobre todo para la población lapquenche del territorio mapuche. Bueno, la conmemoración del asesinato del Peñi Catrillanca, y no sé si también ustedes vieron el programa del Mega hace unos días de Misión Encubierta, que anduvo por el territorio mapuche y haciendo como viendo qué estaba sucediendo, y bueno, fue bastante chocante ver cómo lo trata la televisión, y algunos periodistas también tratan este tema, y sobre todo en un contexto de periodismo de investigación, como en teoría como que debería ser un poco más imparcial, pero bueno, son cosas que ya lamentablemente, y digo lamentablemente, que hemos normalizado y nos hemos acostumbrado un poco. Eh, pero bueno,
parte de la conversación que vamos a tener, así que un saludo a todos y hay que darle para adelante nada más. Bueno, Mari Compuché, Don Nelson. Mari Pupeñi Pulamien, Peñi Juan Carlos, Peñi Jaime, Lamien Ana, Concumel Calaimun, Tamun Rucamu Pupeñi, Lamien, Felei Lamien, Mate Tuain Feulatu, Quiñe Tragun Mu, Tain Tragun en cuarentena meu. Mate. Mate Tuain. Jaime, café y tere mate, pues. No. Sí, yo te vi tomar mate, por ahí. Sí, pues estoy con mate. Sí, Lo que pues. pasa es que como no hablo con estoy Juan Carlos está fuera del... Bueno, Estoy fuera ¿Qué de pasó, mi Juan ruca. Carlos? sí, pues. Sí, se ve medio... eso te notaba, es como está en un lugar distinto. Bueno, los saludo a todos que están en su casa. Espero también estén todos bien. Y quería apoyar y complementar mi preocupación que mencionaba Juan Carlos sobre el tema del eclipse. Nosotros tuvimos el año pasado, creo que a principios del 2019 hubo un florecimiento de Quila, o a fines del 2018, no me acuerdo. Después hubo otro que fue el año pasado, y los florecimientos de Quila normalmente se dan cada 30 años, así una cosa Exacto. que no es de un día para otro. Y inmediatamente recuerdo el Machi Canillo, Sergio Canillo en su Twitter publicó preocupado diciendo, bueno, estos son síntomas de que algo malo va a ocurrir de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra cultura. Y ahí mencionaba que con esto del florecimiento de Aquila podía quedar la crema, que algo podía pasar, y después con el eclipse ya aquí acabó ese mundo. Y ahí, bueno, vino el 18 de octubre, todo lo que pasó después, después vino la pandemia, que eso ya a nivel mundial, y ahora otra vez lo mismo, que es el proceso de la Aquila de nuevo, y otra vez el eclipse. Y lo que son las culturas, muchas, bueno, también hay Peña y Lamien que van a ir a mirar el eclipse, etcétera, pero en la lógica cultural mapuche hay que encerrarse en la casa, evitar exponerse, porque eso tiene huesa negüen, tiene mala fuerza, mala energía, y hacer harto el yeyipún. Delante vi un conversatorio donde está el Peña y Joel Maripil, que decía que aquí hay que hacer yeyipún, porque esto de que hay animales, por ejemplo, comiendo maqui verde. Él decía que nunca en su vida ha visto animales comiendo maqui verde. Entonces, según lo interpretaba él y lo interpretaban otras personas, podía ser una señal de que iba a haber escasez de comida. Entonces está diciendo, guarden comida, hagan rogativa desde ya, no cuando estemos todos jodidos ya, pues, sino hagan rogativa desde ya, era un poco el mensaje del Peña. Y haciendo y cerrando aquí una revisión histórica respecto a estos fenómenos, por ejemplo, el Parlamento de Quilín de 1641, cuando españoles y mapuches ya se habían sentado a conversar muchas veces, pero este fue como el gran parlamento casi general, porque los huilliches me dirían acá, oye, los huilliches no participamos y todo, pero fue por lo menos del Tolten hasta el Biobío. Tuvo una de las cosas que lo motivó, además de la situación de guerra, de inestabilidad que había, fue que estalló literalmente en una erupción en el Villarrica, que se cayeron unos pedazos del Villarrica. Dicen de que atravesó el Tolten, lo atravesó un toro que iba bramando, un toro de fuego que iba bramando y lo arrastraba a las aguas. Otros que aparecieron águilas imperiales en el cielo, y que esa era señal también de que algo nefasto iba a ocurrir. Entonces lo que hicieron inmediatamente los Peñi y Lamien fue sentarse a hacer tragún. Ahí lideró todo esto Linco Pichún, y le propusieron a los españoles que venían ya con un ejército potente negociar. Negociaron, se citó con un año de anticipación, no fue de un día para otro, el Parlamento, y bueno, evitaron masacre, evitaron que se vayan las cosechas, y en general las cosas anduvieron bien. Vaya a saber uno si no lo hubiesen hecho, qué hubiese ocurrido. Está buena, está buena la historia. Pero voy a partir y vamos a partir de acuerdo al orden, como lo planteó la Ana, y que me parece que es quizás lo que tenemos que mencionar. El último programa, yo creo que tenemos que revisar el tema de estos datos, que me gustan mucho lo que planteaba Juan Carlos, lo que decía Nelson, pero vamos a partir justamente por la última vez que estuvo Ana con nosotros nos contaba que ibas a la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca, y me gustaría que nos contaras cómo estuvo eso, qué ha pasado,
y qué situaciones se están viendo, porque también una de las cosas que hemos ido conversando, Ana, acá con Juan Carlos y con Nelson, es que no ha habido una transparencia absoluta respecto al caso y a cómo se ha ido tratando el caso, respecto a la familia, respecto a ciertos datos y al poder recabar información. Eso igual ha variado y vamos a justamente ver qué es lo que pasa con eso. Así que, Ana, cuéntanos, ¿cómo te fue en esta situación, en este evento? Sí, la verdad es que, bueno, son momentos difíciles, son momentos dolorosos, sobre todo especialmente para la familia, pero para todo el pueblo mapuche. La cantidad de asesinatos que han sucedido, incluso esos días también se levantó bastante la figura de Alex Lemun junto con la de Camilo Catrillanca. Y bueno, llegamos el 14, porque el 14 fue asesinado pasado a las 4 de la tarde. Por eso la familia ya tienen sus programas internos propios, porque llegan diferentes logs de diferentes lugares, de ahí mismo del sector, y también algunos de los que viajamos fuera del sector de allá, digo porque yo no correspondo al sector del lado de Ercilla, sino que mi gente viene de Purén, obviamente, y yo como soy del Guaymapo, yo puedo pues, salir de Temuco, puedo salir de Chillana, o puedo salir de Concepción, de cualquier parte, ¿no? Porque yo digo que soy del Guaymapo. Entonces me sumé, nos integramos bastante temprano, porque la vez pasada cuando llegamos nos encontramos con diferentes obstáculos. Primer obstáculo, Carabineros, que te controlan las carreteras, porque las carreteras son súper controladas. Y la segunda, que los lamienes cuando ya empiezan también a tomar el control territorial y el control de la carretera, también tenemos dificultades. Entonces hay dos obstáculos en eso. Entonces este año nos quisimos ir bastante temprano. Eh, lo otro que a pesar de que ya a esta altura no hay que tener miedo, porque de verdad estamos viviendo en un contexto político dictatorial en este país, en la cual nosotros hemos sido controlados. Yo hoy día mi teléfono muy raro, porque quise llamar a Nelson para preguntarle un poco el orden del tema, y cuando quise llamarlo no me resultó, porque decía de que estaba fuera de señal, o sea, no tenía, o sea, no podía llamar, o sea, me llamó la atención porque dije, no habré pagado el teléfono, ¿qué habré pasado? Llamé a mi asesor que tengo y mi asesor me dice que no, que ya había cancelado 100 días. Entonces, mi hijo, porque eso le tengo, porque como le todo, para que se aclare, porque si no después va a quedar en incógnita. Eh, entonces, no pude hasta cuando llegué a Temuco, que tuve que reiniciarlo como 3 veces el celular. Esa es la intervención que hay, entonces tampoco uno puede publicar que está. Entonces ese día nos fuimos prácticamente casi a las 5:30 de la mañana, terminando el toque de queda acá. Nos fuimos para no tener problemas y llegamos bastante temprano a Ercilla. Y relatar un poco así muy rápido, ¿no? Y ahí ya los lamienes se estaban movilizando de a caballo, con vehículos, porque aquí también recuérdense que hubo un fiscal de Victoria que nos acusó que usábamos vehículos poco menos de último modelo y que cómo los mapuches podrían usar esos vehículos. O sea, la discriminación aquí, sí, porque usamos computador, porque usamos teléfono, porque usamos vehículos, o sea, no, por todo el racismo fuerte que hay. Entonces, se estaba movilizando y efectivamente, bueno, todo es emocionante. Yo creo para las personas que van de afuera, uno ya no tanto porque ya hemos estado como más parte de eso, de que lleguen tantas personas, tantos jóvenes mapuches con esta identidad muy fuerte, sobre todo con Cahuello, para hacerle la gula al Camilo. Camilo era choiquefe, hacía su choique, y también el Cahuello, el caballo. Leustraro nos dejó a los jóvenes todo instruidos cómo tienen que usar el cahuello, pues. Entonces eso es una práctica que se está recuperando con bastante fuerza. Entonces, sumarnos ahí, y dijeron la actividad va a ser las caminatas que hacía Camilo, la caminata que hacía Camilo tanto de a pie y en bicicleta y de a caballo, y que era llegar hasta a un cierto lugar ahí en Chequenco, que tendría, no, estoy deseando que tendríamos que caminar sí a la carretera. Bueno, y lo hicimos, pero nunca pensamos ese revuelo que usted, yo creo que en el tema político, porque no vimos Twitter, no vimos Facebook, nada, solo que nosotros nos integramos
los centenares de personas que llegaron después, nos fuimos sumando, y después cuando voy viendo los diputados especialmente y senadores de aquí de la región, estaban pidiendo que los militares se hicieran cargo de la carretera y que se hicieran cargo del control de la región prácticamente, porque los mapuches ya nos estábamos demasiado sublevando, e incluso yo creo que, como dijimos ahí en los discursos de los lamienes que hicieron, o que hicimos, porque a mí también me tocó intervenir el día 14 y el día 15 también en la mañana cuando se hace el Yeyipune, la rogativa, y dijimos que el espíritu de Camilo se entró en cada uno de nuestros cuerpos, en cada uno de nuestras almas, en cada uno de nuestros piuques, como decimos, en nuestro corazón, y eso también entró a hacer conciencia con la persona, incluso no mapuche también, y por esa razón no solamente traspasó la región, sino que traspasó frontera a otras partes. Entonces, en ese sentido, la verdad es que decir, bueno, ¿por qué tienen que haber mártires para que hoy día el pueblo mapuche sea poco menos reconocido de la injusticia que está viendo? Y dentro de eso está el juicio, pues si ahora está en pleno proceso. Ustedes saben que por la pandemia se había suspendido, sí, claro. Y ahora en octubre comenzó la fase de la probatoria sobre las pruebas de en este caso de las personas que están hoy día declarando, y ya hemos visto la declaración, sobre todo que era bien fuerte y por no decir preocupante, era la de los dos generales que declararon ayer, ¿ya? Y Françoani y el otro era, ¿cuál es? Los dos generales, y hoy día era lo más expectante porque hoy día declaraba el ex ministro Chadwick, ¿ya? Y cerraba la declaración el Damián Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca. Eso fue así, por lo tanto, esa era como una segunda fase, podríamos decir. Hoy día ya todo lo que tiene que ver con temas de probatoria, hoy día ya se cerró, ¿ya? Y ahora va a empezar todo un tema de la segunda fase, van a empezar a ver todos estos temas técnicos. Bueno, hay, Nelson, más el tema de la probatoria de los testigos que ahí estuvieron, viene todo este proceso más técnico, administrativo, nos dijeron hoy día los abogados, tanto el abogado de la familia, el abogado del niño que acompañaba a Camilo, y bueno, y después finalmente ya irá a llegar la conclusión del juicio, y ahí ya irá a haber esta audiencia de clausura, de la cual, pero hay que decir que aquí la familia, durante, ¿cuánto llevaron? Hoy día decían, pero ya llevan varias semanas, más de casi 6 semanas, todos los días viajando la familia para estar presente y afuera en la calle, porque usted sabe que no lo dejaron entrar, no se pudo porque era semipresencial por el tema de la pandemia, pero ese semipresencial nunca tampoco fue semipresencial del punto de vista porque los abogados entraron. Y bueno, yo creo que un tema que aquí ha servido ha sido el tema el gobierno le ha caído como anillo al dedo, como decimos como vocabulario campesino por acá, el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia. La pandemia, entonces eso ha permitido que no nos movilicemos como podríamos movilizarnos, ¿ya? Y bueno, nosotros esperamos que haya justicia para Camilo Catrillanca, que haya justicia para Alex Lemun, que haya justicia para Matías Cachileo, que ya prácticamente están cerrando las causas, que puede haber también para Rodrigo Melinao, que han sido asesinados, y especialmente la justicia pueda operar en forma objetiva, también aparte de una forma objetiva, que haga una investigación objetiva, porque hoy estamos viendo de que aquí hubo un montaje, hay descaradamente desmintiéndose, siguen desmintiendo. Incluso hoy día teníamos entendido que nos decía uno de los abogados de que Chadwick dijo que él empezó a decir de lo que le dijeron desde acá de Temuco, lo que los generales de aquí de Temuco Carabineros, él empezó a decir, pero se le olvida el ex ministro Chadwick, que estuvo como 3 días en la televisión diciendo de que el tema del asesinato de Camilo había sido por un asalto y todos esos temas. Entonces, hoy día cómo se encubren, cómo desmienten descaradamente estos tipos de montaje que han hecho,
ese es un tema esa es la razón de la cual yo creo que se conmemora la muerte de todos nuestros lamienes, de todos nuestros huaychafes, entre eso la de Camilo, la familia igual, nosotros lo vemos agotada la familia desde el punto de vista emocional, porque la madre de Camilo hoy día, mire, cuando quiso pasar, o sea, pasó el lamien Marcelo Catrillanca a declarar, pasó con no con una rama, con un, ellos le llaman como un Troy, así como un grupo o sea, especialmente Maki, donde asesinaron a Camilo Catrillanca, porque Camilo era uno de lo que él adoraba, el tema de la naturaleza, la madre tierra y especialmente el Maki. Y justo el Maki sale en la mata donde él lo asesinaron. Entonces hoy día la familia dice que hicieron un yeyipún interno, esa rogativa interna, y llevó el Maki en la mien y en los tribunales no le dejaban pasar el Maki, o sea, llevaba, era un ram, un gancho, para que se pueda entender, ni siquiera era una mata, ni siquiera era un palo para que dijera, mira, este viene a palear a la gente, sino que era un atado de maqui. Y ahí nos pidieron que teníamos que hacer harto Nehuen desde afuera, y ahí hicimos harto Nehuen, obviamente, la gente que estábamos, con el afafán, con entregarle a la niña, y finalmente pudo ingresar con el ramo de Maki, porque era el símbolo de Camilo, y con ese él quiso demostrar también que el hijo, por eso también lo asesinaron, o sea, para poder fundamentar mejor eso. Y igual decían los abogados que fueron como emocionantes las palabras que él dijo, creo que intentó no quebrarse de lo que decían los abogados, e incluso un abogado le dijo, me hiciste llorar, dijo, cuando salieron para afuera, terminó, le dijo, me hiciste llorar, Peña, y le dijo, porque de verdad, como tú contaste, le dijo, y esto sirvió. Así que la familia estaba en ese sentido, podríamos decir, fortalecida, porque hemos estado con ellos, hemos estado dándole el apoyo, ellos saben que existe el apoyo a nivel nacional, incluso a las poblaciones no mapuche, nuestra alianza, podemos decir, estratégica o circunstancial de las personas que han estado conmovidos con esta situación, así que todo bien, por ahí hemos estado participando como hemos podido, así muy controlados, sino muy, imagínense los celulares que no funcionen, lo otro que tengo entendido que quieren un programa de radio, en un programa, no sé, de televisión o de radio, creo que la señora Gloria Navellana a mí me trató re mal, creo que dijo que tenía un poco con problemas, un poco problema de desequilibrio mental, creo que dijo ella que tenía. Bueno, la señora me da a conocer y quizá a lo mejor yo no le voy a contestar a ella, voy a decirle señora porque una cuestión de respeto, porque la señora está bastante ella desequilibrada, como ella me dice que yo estoy desequilibrada. Creo que ella es una persona que ha sembrado la odiosidad, el racismo acá en la región. Entonces, no le vamos a responder en ese sentido a la señora porque porque incluso hubieron algunas acciones que hubieron antes de ayer, unas quemas de camiones por Lumaco y intentan cómo vincularme a mí en algunas cosas. Entonces, aquí ellos andan buscando de una y otra forma a las personas que somos visibles y que estamos opinando y que estamos hablándole a la gente de querernos acusar o hacernos algún montaje. Eso lo sabemos claramente, quedó claro en la operación Huracán, quedaron claros con los asesinatos, con el asesinato de Camilo Catrillanca, donde ellos habían negado que ellos no habían disparado poco menos directo al cuerpo de Camilo, sino que al tractor, pero acá quedó. Entonces, bueno, para no ocuparme tanto, pero como es un caso emblemático, en este caso sobre el tema mapuche, sobre el tema mediático en este momento, igual hoy día cuando terminaron las actividades, como a las 1:30, 2 de la tarde, la familia, especialmente el lonco Juan Catrillanca, que el abuelo de Camilo Catrillanca, él es un lonco bastante respetado y conocido, el padre de Camilo Catrillanca, Lamien Marcelo, dieron el agradecimiento, incluso el agradecimiento también para las personas que están desde afuera, desde lejos, observando esto y apoyándole, dándole Nehuen, como decimos nosotros. Así que eso, y ahora vamos a esperar, como se dice, esta fase
de las pruebas que tienen. Seguramente ya los abogados la próxima semana nos dijeron que ellos eso va a ser el trabajo que tienen. Y después en la conclusión ya de la audiencia, la clausura de la audiencia que viene, que ellos pensaron que iba a durar más, pero esto va a ser más rápido de lo que estaba dentro de la programado. Así que eso es en resumen más o menos lo que está sucediendo. Hay muchas cosas más, bueno, y dentro de eso igual también ahí nos juntamos diferentes territorios, diferentes dirigentes de diferentes lobbies y todo eso. Y siempre un tema a la luz de lo que hablaban los lamienes, todo el tema de las cosas que suceden y todo. Sigo siendo la única mujer que habla en esos forumes y en esos eventos. Entonces, igual agradecer, yo creo que agradecer esos negüenes que me dan desde afuera, los negüenes que me dan tantos mis lamienes, los negüenes que me dan los buenos, los amigos, las amigas, que sigamos teniendo ese negüen y nos sigan considerando, porque creemos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo objetivo, es un trabajo claro, es un trabajo de la cual no andamos incitando a la violencia que hoy día, porque vuelvo a decir que la violencia y el terrorismo lo incita el Estado de Chile. Por lo tanto, nosotros no nos queda otra de entrar a responder. Cuando el presidente Piñera dijo que estaba en guerra, de repente él, no sé si se soñó, y dijo a todo el país, dijo, está en guerra. Y claro, él ya venía provocando la guerra y que ya estamos viendo hoy día cómo se está dando. Entonces, y frente a eso hay que responder a la guerra, porque ¿cómo nos vamos a quedar sentados y sin responder? Así que eso, la mía de este programa en cuarentena, yo igual agradecerle, sobre todo a ustedes, como llevan ya varios capítulos de esto, el espacio que nos están dando, porque detrás de mí no estoy sola, yo creo que hay muchos negüenes detrás de mí. Entonces, igual para que los lamienes se enteren de primera fuente el trabajo, un trabajo arduo que estamos haciendo. Esperamos integrar al equipo de En Cuarentena más adelante en otras actividades que se haga, actividades en terreno. Yo sé que el Lamien Nelson y el Lamien Juan Carlos han estado en los lobos, han estado en las comunidades donde está difícil el tema. Pues la mía Nelson nos contaba que la otra vez estaba en pleno pibe, en plena nieve, trabajando. El Lonco Romero lo hizo trabajar, andar de a caballo. Tenemos que traer a Jaime también para acá, los bueyes enyugando güeyes, la mía Nelson, todo eso. Entonces, es un trabajo, porque cuando uno está en terreno, es como, no sé, yo creo que uno se inspira, y dentro de la inspiración ve toda esta injusticia, toda esta discriminación que a diario vivimos, y que en el fondo dan ganas de ponerse a llorar, pero después vuelve a mirar a los lados cuando ve tantos niños chicos jugando, tantos niños con esperanza, las dos hijas de Camilo Catrillanca que ahí están, que corren para acá, corren para allá. Hoy día la hija mayor de Camilo, que tiene 7 años, Guacolda, cuando empezaron a tocar el Lapifirca, el Cultún, o sea, eh, el Culcuy y todo eso, cuando pidió el Damián Marcelo desde adentro, cuando no lo dejaban pasar con el Maqui, pidió que le hicieran Nebuena afuera, y nos organizamos todo. Y el temor que ella tiene cuando empezamos eso, ella dice que ¿por qué mataron a su papito? ¿Por qué eso? Y empieza a llorar. Entonces, esos son situaciones que la gente no lo ven, son de la gente que de afuera del común de la gente no lo ven. Hay una niña que quedó psicológicamente mal, y esa niña va a tener un trauma toda su vida. Entonces, esas son cosas de las que están. Y la otra chiquitita que tenía 3 meses de embarazo, la esposa de Camilo, entonces ella solamente en los latidos dentro del vientre alcanzó a conocer a su papá. Entonces ella va a conocer a través de relatos solamente al papá. Entonces, esas son algunas cosas que hay. Y la madre de Camilo, la Lamien Teresa Marín, una madre nunca va a poder, nunca, yo creo que va a recuperar ese negüen, ese ánimo, esa sonrisa, porque es un hijo que le quitaron, y de la forma como se lo quitaron. Entonces, hay hartas cosas que dan ganas de repente ponerse a llorar, pero después cuando uno ve todas esas cosas, da como más negüen y da como más
energía para salir con más fuerza y decir, no, aquí no nos podemos poder quedar callados, aquí hay que denunciar y aquí hay que decirle a la gente la situación que se vive en este momento. Entonces, son situaciones sensibles que quizá a lo mejor las mujeres lo sentimos con más fuerza porque las mujeres son las que llevamos 9 meses en el vientre de nuestro hijo y después así la palabra fuerte lo parimos con dolor y ese dolor nos queda en el alma. Entonces, bueno, yo creo que por eso a veces también digo yo, pero ¿por qué tengo que ser yo la única mujer que tiene que hablar aquí, que tiene que decir cosas? Y después vuelvo a pensar y digo, quizá me pasara una situación así a mí, probablemente a lo mejor no tendría esa fuerza, pero yo sé que a lo mejor hay otras fuerzas superiores, como decían aquí los dos Lamien, Nelson y el Lamien Juan Carlos, por algo las cosas suceden y por algo, y quizá a lo mejor eso, pues así que ahí estamos, hay que seguir luchando para que haya justicia para Camilo Catrillanca, Marín, que haya justicia para todos los lamienes que han sido asesinados y que haya una reparación que a lo mejor no va a ser, psicológicamente no va a poder repararse lo que hoy sufre la hija de Camilo, lo que hoy sufre la madre de Camilo, lo que sufre la esposa de Camilo. Quizás eso no va, no, esa es la que no mide los gobiernos, ninguno de los gobiernos, ya, porque aquí todos los gobiernos tienen la mano manchada con sangre mapuche, ya, y esto es lo que nos inspira ahora en este nuevo proceso histórico, porque igual uno tiene que hablar. Yo ayer estuve en otro programa, en este nuevo proceso histórico que es el tema de la nueva constitución, es la que no quisiéramos que vuelva a suceder. Esa es la que nos motiva. Así que eso, la mía. Muchas gracias, Ana, y gracias también bueno, justamente por lo que tú estás diciendo, poder transmitir la emoción que significa toda esta situación que se está viviendo, eh, porque no es menor, en realidad es una situación muy, muy compleja. Ana nos había contado que iba a participar en la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca. Han pasado cosas importantes. El general en retiro de Carabineros Hermes Soto declaró en el caso Catrillanca y dijo públicamente que se había ocultado información que era de vital importancia en relación a lo que Ana nos cuenta respecto a a otras intervenciones y a otras declaraciones que se han dado en el caso. Y también hay algo que no quiero dejar pasar antes de darle la palabra a Nelson y a Juan Carlos, y es la importancia de respetar, justamente a propósito de la plurinacionalidad, respetar las instancias culturales de otras naciones. Cuando Ana nos describe esta situación donde el padre de Camilo Catrillanca quiere entrar con un ramo de maqui, y es visto como algo violento, algo agresivo o incluso algo primitivo, quizás desde ciertas visiones más bien racistas, como muy bien lo describe ella, eh, tiene que ver con la ignorancia de nosotros los Wincas respecto a cómo funciona la nación mapuche, y también tiene que ver con una falta de respeto y de efectivamente entender que hay una cosmovisión que debe respetarse, que debe entenderse, y desde ahí quizás construir esta mirada plurinacional también, que no solamente tiene que ver con la constitución, con la nueva constitución, que vamos a ver qué es lo que pasa, sino que también tiene que ver con el respeto cultural, de entender que hay otras naciones que tienen distintas cosmovisiones. Muchachos, no sé quién quiere hablar, yo quería decir eso, pero la verdad es que te cedo la palabra. No se queden Vamos a callados, pues empezar otra vez como siempre. Ya, estamos a pues, empezar como JC, siempre. tú. Bueno, Nelson, Ya, a ti te JC, gusta tú. hablar. Por favor. Esa es tu característica, no la mía. Nelson, por favor, parte tú, porque además hay elementos legales a propósito de lo que yo contaba de Hermes Soto, de lo que contaba Ana también, de las declaraciones de Chadwick, quizás hay elementos que también tú nos puedes aclarar un poco más, y también quizás con esto que yo acabo de mencionar de la plurinacionalidad y el respeto a las distintas cosmovisiones que se tienen, que yo creo que es súper importante también empezar a incorporarlas dentro del discurso. Así que Nelson, dele. Juegue, después vais tú, Juan Carlos, en todo caso, ¿eh? Así que vaya pensando no te ahí. vas a escapar. Mira, la verdad que es algo que se repite, el tema de lo que ocurrió con el Maki. Tú lo puedes ver en toda órbita de aspectos.
muchas veces movido por la ignorancia, por una inocente ignorancia, y otras veces una intención dolosa detrás, de fondo, de discriminar, de verlo, como bien decías tú, encontré muy bien descrito sobre primitivo, ver algo como primitivo. Mi fe, mi creencia, mi perspectiva de sociedad es lo que es lo que debe ser, de hecho, es lo avanzado, es la civilización, como se ocupaba ese discurso en el siglo XIX, civilización versus barbarie, ¿cierto? Y que era un poco o eras civilizado o eras bárbaro. Y eso se aplicaba no solo para las primeras naciones de América, sino tú estabas en el bando político contrario y te trataban de bárbaro también. Entonces, al final, Todavía. todavía no ocupan la misma palabra, pero se juega un poco con eso. Entonces, hay una cuestión de discriminación permanente en ese sentido, y ojo, que no solo ocurre con las primeras naciones, sino que también ocurre de repente con una persona con habilidades diferentes o discapacitada, como se le llama también, que nunca son conscientes, son invisibles. Se construye un edificio y nadie piensa que es necesaria una rampla, si no viene alguien con, oye, pero te faltó la rampla, chuta, y terminan unas ramplas medias raras así, porque había que cumplir con el requisito. Entonces eso lo vemos en todo orden de cosas, pero con las primeras naciones en particular, a veces no sé, miren, voy a contar un caso personal que me tocó en un pub en Curicó, hace como 5 años atrás. Yo andaba con Chiripa y andaba con un primo y íbamos, y con la pareja de mi primo, y fuimos ahí a compartir al pub y no nos dejaron entrar porque yo no andaba con pantalones. Y yo le dije, sí, pero es que esto es una chiripa, le dije yo, esto lo usa el pueblo mapuche, esto es una vestimenta mapuche, y andaba con la chiripa corta, si esa que lleva pasadito la rodilla. Y no me dejaron entrar los gallos. Mi primo fue a alegar adentro, no sé qué, no hubo caso. No me dejaron entrar. Claro, yo no soy mapuche, pero si hubiese sido mapuche, igual no me dejan entrar. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a ir a tribunal a presentar un recurso de protección? ¿Voy a ir al CERNAC a perder tiempo al final? No existen tampoco normas que sean, que tengan un carácter, que tengan un procedimiento expedito y sancionatorio de manera tal que a la persona afectada le sea razonable ir a presentar las denuncias. Al final uno se mama el desagrado nomás. Y respecto a lo otro también que se mencionaron eso y mencionaron también había otro aspecto ahí que se me quedó en el tintero. Pero en definitiva, creo que lo que les tocó vivir en el tribunal es un poco lo que. Me acordé, lo que pasa siempre respecto a la señora Navillán es una reiteración de. Bueno, ella probablemente encarna una de las posturas más radicales que pueda existir respecto a este tema. Y dice lo que dice sin ningún problema y sin ninguna consecuencia de muchas de las cosas que dicen que son brutales. Y el problema es que hay alguien que piensa brutalmente en el sentido contrario y ahí sí se levantan muchas voces para cuestionar. Eh, Creo que el mayor problema que tenemos hoy, con esto cierro, y que lo he dicho en todos los programas, es que todo el conflicto entre el Estado y la nación mapuche se aborda siempre desde una perspectiva de interior, Ministerio Interior, policía, más carabineros, más PDI, más soldados, y esa no es la solución. Esa lógica viene operando desde que los chilenos invadimos el país mapuche, desde que construimos nuestro Estado y ampliamos nuestro país en su territorio, y desde ese día hasta el día de hoy ha imperado esa lógica, y nunca ha terminado el conflicto. Entonces, no me canso de decirlo, probablemente las personas en otros capítulos están diciendo lo mismo, porque hay que repetirlo para entender de una vez por todas de que el conflicto no se va a resolver con la famosa mano dura, sino que con educación y con diálogo. Y también entendiendo por qué el pueblo mapuche o sectores, tal vez los más radicales, siempre son los que se visibilizan más en los medios de comunicación, han tomado las medidas que toman, porque nadie es feliz de estar exponiéndose a ir a la cárcel o a vivir las consecuencias de cometer actos de violencia política. Probablemente preferirían estar con sus hijos en sus casas o trabajando y pasándolo bien. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el switch permanente de que esta cuestión se soluciona con armas. Hay algo, Juan Carlos, que dice Nelson, que quiero que a ver si lo puedes también
ver y incorporar, digamos, en la idea, porque creo que no es menor, y es que de alguna forma se ideologiza el discurso y se ideologiza positivamente un cierto discurso. El discurso de la señora Navellán, si bien es extremo y todo, no se ve la gravedad que puede haber detrás de ese discurso. Sin embargo, otros discursos se criminalizan. Y eso es algo que vemos habitualmente. Vemos habitualmente incluso cuando se habla de, por ejemplo, ahora que está todo el tema de la Constitución, los abogados constitucionalistas que son de centro derecha o de derecha son vistos como neutrales y los que son de centro izquierda o de izquierda son vistos como radicales. Se radicalizan ciertos discursos y creo que ahí pasa algo bien importante que también tiene que ver un poco con lo que dice Nelson. En definitiva, establecer una mirada más objetiva. Yo sé y soy de los que cree que la objetividad no existe, pero por lo menos una mirada más amplia respecto a esto y entender que hay ciertos discursos que son efectivamente brutales y que son efectivamente racistas y que son efectivamente nefastos para construir una sociedad mejor. Y eso me preocupa, porque claro, se criminaliza un cierto discurso y otro, por el contrario, se ve simplemente como si radical, pero no es tan grave. Juan Carlos, por favor, dele. Sí, mira, voy a leer algo que me gustaría que me dijeran, no sé si les parece conocido. Es necesario entender que en medio del territorio de Chile vive un pueblo que no reconoce las leyes del país, que tiene otras costumbres, que habla otro idioma. Un texto que, por ejemplo, podríamos escuchar de una persona de derecha, de un político conservador que habla esta idea de la nación, Chile, uno, Estado, ¿verdad? Sin embargo, esas palabras y otras más de grueso calibre las mencionó Domingo Faustino Sarmiento hace más de 150 años, 170 años, siendo posteriormente presidente de Argentina. Faustino Sarmiento, que ya lo hemos hablado acá, tiene muchas escuelas en este país con su nombre porque fue el fundador de las escuelas normalistas, pero tenía un odio bastante grande hacia el pueblo mapuche y sus declaraciones, que hoy día nosotros quizás las vemos representadas en esta señora, son muy semejantes a los discursos de hace 150 años. Entonces uno se pregunta, ¿salimos de la invasión militar en algún momento? ¿En algún momento se acabó la invasión, esta famosa pacificación de la Araucanía o esta conquista del desierto en el lado de Puelmapu, eh, o no ha terminado? ¿Ya? Si se siguen manteniendo los mismos discursos, se sigue manteniendo la misma idea de que es un pueblo que no reconoce las leyes de este país o del otro país que sería Argentina, yo me doy cuenta que en realidad no hemos salido de la invasión militar. Solamente que ahora tomó otra cara, una invasión que está dada por lo cultural, por la hegemonía económica, de donde tú tienes que adaptarte a mis necesidades y si no, no sirves, a la hegemonía de la invasión forestal, por ejemplo. Entonces, lo que mencionaba la Lamien con el caso del Peña y Catrillanca y yo, bueno, uno recuerda todos los otros casos de los Peñas asesinados también y cómo impactaron y cómo uno tiende también a generar una, es como la idea de que va a sonar brutal lo que voy a decir, pero uno piensa otro más, no, como que ya los muertos los ponen continuamente los mapuches. Entonces, el fenómeno, si es que no lo entendemos desde la perspectiva de que esto no ha terminado, y que no estamos en un nuevo proceso, no estamos en un nuevo diálogo, no estamos en un nuevo trato, sino que se siguen manteniendo las lógicas de la invasión, lamentablemente no hay un futuro en esto positivo. El caso del proceso constituyente quizá va a cambiar un poco la dinámica, pero si es que la sociedad chilena no es educada, me refiero a que si no es que es reeducada en lo mapuche, que vea al otro y trate de ponerse los zapatos del otro y no necesariamente ver al otro desde mi perspectiva, lamentablemente quizás en el trasfondo ahí de la redacción, van a haber conceptos que quizás no van a venir no van a quizás entender a la nación mapuche dentro de todo lo que significa, no solamente como sujeto de sujetos culturales, ¿me entiendes? Porque a veces se minimiza al pueblo mapuche siempre dentro del folclore, de lo bonito, de lo que usa, de la festividad, de la lengua, ya, y es muy positivo todo, pero no estamos hablando de los derechos colectivos, por ejemplo.
los derechos al proceso, los procesos autonómicos, los derechos a poder incidir en la toma de decisiones dentro del mismo territorio, que sería principalmente ya un nuevo paso, un nuevo trato. Eso está fuera de discusión, no está dentro de lo que la... Y aquí discutíamos con Nelson hace tiempo sobre el tema del racismo. Aquí yo creo que gran parte de la población de Chile no ve eso porque le enseñaron a no ver eso. Le enseñaron a tener el discurso de la señora, que no me sé el apellido muy bien, no Villán parece. Le enseñaron a dar ese discurso. Hace 20 años, 30 años, gran parte de la gente lo decía como si nada. Ahora vemos a ella y otros tantos más, pero como que el chileno tiene esto de lo políticamente correcto también, que a veces no dice lo que piensa. Como que internamente dice, puta, esto indio aquí, indio allá, pero para afuera no lo dice, porque está mal visto decir indios, por ejemplo. Pero bueno, ella representa eso y lo sigue diciendo. Entonces, a fin de cuentas uno empieza a reflexionar internamente, diciendo, este proceso ha finalizado, estamos en una nueva etapa, el racismo se fue. Curacautín nos demostró que los gritos de odio de hace 100 años aparecieron así, en una Exacto. situación que era una toma de municipalidad, como tantas otras tomas a nivel nacional, y llegar como casi como un pogrom, como le pasaba a los judíos en un momento, llegar a este odio y gritar esas consignas, nos demostró y nos aterrizó un poco. A los soñadores que habíamos tenido, a los que habíamos pensado de una manera muy optimista. Yo no digo que el optimismo no tenga que estar, por si acaso, sino que quizás fuimos demasiado optimistas. Porque nos demostró que en realidad está ahí el discurso. ¿Ya? Está ahí esa percepción, esa idea de este indio, de esta persona que ataca las leyes del país, que no se considera chileno. Entonces, y que se refleja lamentablemente en lo que decía Nelson y lo que mencionaba la también, de la criminalización. Pues todo se ve como un tema de orden público. Entonces, si no sigue variando eso, y si es que las policías en un momento no se intervenían también, porque es fácil ampararse en las órdenes, es fácil decir me mandaron y yo disparé nomás, y después va subiendo la escala de mando y va subiendo los culpables, pero puedes cortar un general, pero si te enseñaron desde el inicio que está ahí en la institución de que tenéis que obedecer y a dispararle al que te mandaron a disparar, y que aquí somos todos chilenos, lamentablemente aunque cambien un general, cambien otro, van a seguir sucediendo estos casos. Entonces, eh, hay que hacer un proceso potente de reeducación, pues, en todos los ámbitos, pues, y en toda orden de instituciones, el Estado, y sería muy positivo que a los constituyentes le hiciéramos una clase obligatoria de historia mapuche para que más o menos traten de entendernos un poco en cuanto sobre todo cuando se redacten cosas que nos atañen a nosotros, porque todavía no sabemos si van a haber escaños reservados más encima. Entonces, eh, partamos de la base que los 155 van a ser solamente generales. Ya los escaños reservados, si es que se logran tener, es positivo, pero partamos de la base que los 155 van a ser a nivel general. Entonces a esos 155 hay que reeducarlos de alguna manera, porque pueden no estar todos sensibilizados, y lamentablemente cuando se discutan las leyes, por ejemplo, ligadas como al comercio, a la explotación, quienes más se van a ver afectados son los mapuches, a mi entender, pues, y idealmente que no haya más Camilos Catrillanca, no haya más Lemun, no haya más Catrileo, eh, en lo que se viene después. Pero así como están las cosas, no veo una variación del discurso de Faustino Sarmiento de hace 150 años a la actualidad. Yo quería agregar algo que se me quedó en el tintero delante, que eso era lo que no me acordaba. Y era que esto que menciona Juan Carlos, este discurso racista, tú no lo ves solamente aplicado a, a situaciones como necesariamente violentas, sino en lo que se espera que un mapuche debería ser en la sociedad. Un día hicimos una publicación en Historia Mapuche sobre eh, Maripán, celebrando que Guillermo Maripán tenía un autazo, no me acuerdo de marca era, pero era un autazo. El tipo se sacó la mugre para llegar a donde está. Hoy en día es uno de los mejores futbolistas de Chile. Y
Y a mucha gente le molestó eso, claro, porque es una expresión del capitalismo y una mirada, pero había otra mirada porque como que eso no es un verdadero mapuche. O sea, ¿y qué es un verdadero mapuche, por favor? Entonces uno empieza a decir, ¿qué piensan de que debe ser un verdadero mapuche? Alguien pobre, alguien que no tenga zapatos, que no tenga, que tenga problema económico, un proletario al final. ¿Eso es lo que esperan? Entonces a mucha gente de repente les choca que un mapuche ande vestido de frac, ande vestido de traje, a veces hasta que sea profesional. No, porque un mapuche tiene que ir a trabajar la tierra. Y está ese prejuicio en muchas personas de nuestra sociedad. Por supuesto, hay otros sectores que te apoyan esto, te dicen, sí, es un emprendedor, ese demuestra que el mapuche está integrado en nuestro país, te toman el discurso por otro lado, pero al final todos tratan de llevar el agua, la harina, el agua a su molino. Todos tratan de llevarlo. Unos aprovechar estos mapuches que le ha ido bien para decir, ve, que ellos se pueden integrar, y otros para decir de que eso está raro, aquí hay un problema. El mapuche no debería ser así. Hasta la forma de el mismo Villalobos, que miren cómo coinciden estos grupos que les molesta que los mapuches pareciera ser que tengan éxito económico, que normalmente están asociados más a sectores de izquierda, coinciden con Villalobos, que Villalobos les enrostra, y una vez se lo dijo a Pedro Cayuqueo en un programa, le enrostra al pueblo mapuche de que ustedes usan aviones. Oye, pero agradezcan lo que les trajo la civilización. Entonces ese discurso racista no está solo vinculado exclusivamente al garrote del Estado, contra las recuperaciones territoriales y a las demandas mapuche en eso, sino que está en todos lados y por todo, por hablar mapuzungún. De repente cuando yo hablaba mapuzungún con alguien, o en distintas situaciones, redes sociales, hay personas que me han preguntado, ¿y por qué hablas tú mapuzungún? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y si hablo en inglés, alguien me va a cuestionar eso? Difícilmente. Y no es un porqué de como, ¡ay, qué buena! ¡Oye, te felicito! Sino un porqué. O sea, es esa cosa negativa. Entonces, al final, si uno empieza a mirar la lista de dónde está presente el racismo o la discriminación, o pongámosle todos los nombres que queramos, todos juntos, tú lo ves que está en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. A veces sí, yo acepto los mapuches, pero está esa mirada paternal. No lo dicen, pero tú te das cuenta de repente cuando una persona, pero mapuche, y después hay alguien bailando choique, y tú le ves una cierta sonrisa, un cierto lenguaje corporal, una cierta entonación, y cómo se cambia eso, chuta. Yo creo que como cosas que estamos haciendo ahora, conversarlo, resaltarlo, decir esto existe, esto pasa, para que cuando las personas lo vayan a decir, bueno, lo piensen, y así ha ido cambiando el lenguaje también, pues ya es poco, ya no se escucha tanto a la gente hablar de indio. Pucha, ya un avance. Respecto a la identidad de género, también es difícil escuchar hablar de el maricón, ¿cierto? Esas palabras han ido quedando erradicadas, felizmente. Entonces, eso yo creo que va a ir cambiando en el tiempo en la medida que se vaya poniendo en valor, y en la educación. O sea, si la educación, por supuesto que del colegio es importante, la educación que transmitan los medios es importante, cómo se dirijan, que Juan Carlos lo dijo, los reportajes también, depende, esa objetividad e imparcialidad tal vez no siempre va a existir o no existe derechamente, y lo que le enseñemos a nuestros hijos en las casas. Eso yo creo que eso es lo más importante de todo, lo que el papá y la mamá digan en la casa respecto y enfrente de sus hijos respecto a cualquier otra persona o grupo. Así que hay mucho ahí que cortar, no es solo interior esto es la cotidianidad, la conversación de café. Creo que es Un importante lo que poco, está diciendo. Por favor, Ana. disculpa, no, un poco me hizo acordar el tintero que decía lo que planteaba el amigo Juan Carlos y con lo que planteaba Nelson. Bueno, nosotros tenemos experiencias diarias que estamos viendo. Hoy día pasó un caso de que salimos un rato del tribunal con otra Lamien que andábamos de acá de Temuco y andábamos vestidas así como andamos, bueno, la mayoría andamos todos con nuestra vestimenta, lo que somos. Entonces íbamos muy relajados por el centro de Angola hoy día, eso fue hoy día, y nos miraban todos así como tan raro y todo, pero nosotros yo creo que íbamos tan entretenidos en nuestra conversa y la verdad es que nos íbamos riendo en algunos, porque nos íbamos acordando algunos pasajes de lo que nos causaba, porque no teníamos por qué andar llorando, ni enojados en la calle, ni nada. Entonces, y de repente yo digo, ¿y por qué nos miran tanto? Y yo le digo, oye, ¿te das cuenta cómo nos miran?
Y me dice, es que somos tan regias nosotros, me dice la Lamián, porque éramos dos mujeres y vamos tan bonitas las dos, me dijo, deben ser por eso. Y cuando vamos un poco más, voy llegando a la gobernación y empiezan a ver carabineros así, y me empiezan a mirar. Y yo les digo, Gaya, les digo, nos llevamos la mascarilla, les digo, yo creo que por eso nos miran, porque Angola es una de las comunas que está con la pandemia y éramos como las únicas dos que andábamos ahí. Entonces, bueno, aparte de que íbamos con todo, pero nosotros muy creíamos porque nos miraban, porque íbamos con tu vestimenta, o sea, son anécdotas que nos pasan y cuando vemos, y después llegamos contando a los tribunales y nos dicen, ay, oiga, si es sobre 1 millón de pesos la multa, y yo le digo, casi nos salvamos, pero, o sea, casi no nos escapamos, pero lo que nos salvó fue nuestra bella vestimenta. Y ahí, ya le decía, porque ahí nos decían, habían por en Angola, ustedes saben que es una comuna, es una ciudad racista, esa, en la provincia más racista de Malleco que hay. Entonces diría, esta India tal por cual nos llevan mascarillas, mira cómo van botando bichos, quizás qué cosa, nos reíamos de la casa, pero era, bueno, una anécdota. Bueno, aparte de eso, ya poniéndose un poco, ya saliendo de esto, ustedes saben que se nombró el coordinador de la macro zona sur que vino a anunciar Sí. con la falacia del gobierno de Piñera el otro día cuando vino a mostrar su nueva adquisición, ministro del Interior, que no ha cambiado absolutamente nada, sigue exactamente con la misma metodología, y ahí anunciaron que iba a haber un encargado de la macro zona sur. Bueno, ayer supimos que el famoso encargado es Cristian Barra, creo que el que estaba encargado de Estadio Seguro, algo así es el tema, Así es. pero fue un fracaso ese el Estadio Seguro, o sea, ustedes mejor lo que viven en las grandes urbes sabe cómo fue. Por lo tanto, pero ¿cuál es la misión de ese famoso coordinador macro zona sur que tiene que ver con la región del Biobío, Araucanía, región de los ríos y región de los lagos? Van a coordinarse con las policías de cada región, coordinarse con las Seremi de Justicia y coordinarse con el intendente, pero no solamente para coordinarse, sino que también para las implementaciones y la modernización de Carabineros. O sea, el gobierno no ha aprendido absolutamente nada frente a estos temas. O sea, más represión, más policía, más modernización. ¿Qué más modernización quiere si los drones ya no andan acompañando cada paso que damos? Están los drones. Yo creo que hay un dron por cada mapuche que supuestamente somos peligrosos. O sea, la modernización. Pero sin embargo, vamos a un consultorio de una población. Por ejemplo, yo vivo en el sector Santa Rosa, acá en Temuco. Yo voy al consultorio de Santa Rosa a esta hora, yo creo que ahí debe haber una fila para poder tener atención solamente de urgencia. Vaya al hospital regional de aquí de Temuco, vemos el tema que están saturados. Entonces aquí no hay plata para el tema de salud, no hay plata para el tema de la educación, una educación de calidad, pero sin embargo para la modernización de Carabineros, que ya le han traído la última, ya veíamos los carros que usan en Santiago, que están lanzando los gas pimienta. Entonces, tener un gobierno indolente en este país, tener una sociedad indolente, tener una estructura de país indolente, de la cual, o sea, ayer decimos de qué estamos viviendo, imagínense si el mismo ministro, el ex ministro Pérez, el mismo parlamento de la que nosotros hemos votado por ello, porque hemos votado por ello, no lo llevan a acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque ya el caballero es un ex ministro y la propia gente de la que sacan votos de la ciudadanía, del voto popular, traiciona a su gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual la reflexión que hace la mía Juan Carlos, ¿va a cambiar esto? No va a cambiar porque aquí el discurso ya está tan en el chip, está en el ADN de cada una de las personas que son racistas, de poder continuar con esta odiosidad, con este tema de seguir viéndonos a nosotros como enemigos prácticamente. Entonces a veces como que le dan ganas de bajar la guardia a uno, decir, ¿saben qué más? Es que esa nueva constitución va a ser un fracaso. Por ejemplo, una Lamián ayer estaba en un programa y ahí como que me anduve alterando. La verdad es que hoy día quise estar serena, porque la Lamián
plantea esto y dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna esperanza con la nueva constitución. Yo no le creo a los escaños reservados. Y cuando estamos viendo, y más aún si no hay escaños reservados todavía, imagínense si este es un tema que tenía que estar antes del plebiscito. O sea, la clase política hoy día le tiene miedo que los pueblos de las primeras naciones lleguen a ocupar los espacios y lleguemos a plantear nuestra propuesta y nuestra demanda histórica que ya están en la moneda. O sea, como dijo en una oportunidad Fidel Castro, que para descanse, si habría que incendiar la moneda se va a incendiar con las propias declaraciones y demandas que está lleno ahí. O sea, no quiero que el día de mañana pase algo así, van a decir la Ana ya o la que está incitando, porque ya vimos lo que pasó en Guatemala. Pues entonces, aquí hay una convulsión, aquí la crisis política a nivel mundial, a nivel continental, está en crisis. Entonces, frente a esto, pero la odiosidad y el racismo lo vemos, entonces, a diario en estos temas. O sea, un poco hacerte el comentario de hoy día que nosotros pensábamos que era porque éramos regias que nos miraban tanto, así como tan raro todo, y resulta que era porque no llevábamos la mascarilla. O sea, después llegamos a la conclusión y nos causó risa, de verdad. Hay que reírse en un momento triste también, no podemos andar todo el rato triste ni, vuelvo a decir, y enojado, porque ¿para qué enojarnos tanto? Claro. Mira, disculpa Jaime, me acordé cuando mencionó el hospital. Está sucediendo algo muy mm, iluminador respecto a la estructura del Estado de Chile y su visión sobre el pueblo mapuche en este caso. Que hay una familia ahí en el hospital de Temuco que quiere que un machi atienda a su familiar porque la medicina occidental ya no le está funcionando bajo su perspectiva y no los dejan que el machi atienda a la persona. Entonces, ¿dónde quedan estas políticas interculturales de salud, por ejemplo? El famoso programa PESPI y otros programas más. Exacto. Entonces, si es porque está a criterio del doctor o está a criterio del director del recinto. Entonces, ahí me acordé de ese suceso que igual nos ilumina harto porque está ahí vivo, está ahí presente esta mirada en menos de la medicina, por ejemplo, en este caso medicina mapuche. Es que yo creo que lo que plantea Juan Carlos es muy importante porque tiene que ver justamente con el respeto a una cosmovisión y a una integración real de la nación mapuche y de las primeras naciones, de entender cuáles son los paradigmas que se establecen desde otras naciones y no poner como que fuera lo único válido, como bien lo decía Nelson, qué sé yo, no sé, las religiones judeo-cristianas o las miradas judeo-cristianas también, occidentales, digamos, desde cierto punto de vista. Muchachos, ya se cortó Instagram, que va a ser nuestra referencia. Volvió en todo caso. Volvió, pero ¿por qué me hace esto? Pero ya llevamos una hora y quiero justamente, antes de cerrar, ver si hay algún tipo de comentario o ¿cómo se llama? Los hay. Preguntas o algo para que después ya vayamos cerrando el en cuarentena del día de hoy. Mira, el Peñi Javier Veloso dice, Mari Pupeñi, Pulamien, qué sólido Peñi Jaime, la introducción que se mandó, está en proceso de mapuchización. Después hay varios comentarios del que se escuchaba bajo el audio de Juan Carlos, pero eso se arregló. Mari Pulamien dice, Alejandra Córdoba Carrasco, felicidades a la mien Ana por su nueva vuelta al sol. Ve. Después Javier Veloso dice, Peñinelson dice, entre comillas, yo no soy mapuche. Se entiende que se refiere a su vínculo sanguíneo, pero ¿quién es o no mapuche? Que es lo que hemos discutido. ¿Qué es o quiénes son mapuche? ¿Quién decide quién es mapuche? Peñinelson ha hecho más por el pueblo mapuche que muchos mapuche no han hecho. Muchas gracias, Peñi, por sus comentarios. Y Marisol Meli dice, poniéndolo en tensión. Ahí no sé a qué se habrá referido. Coincidió cuando yo estaba hablando del tema de que la discriminación es amplia y que no viene solo de ciertos sectores conservadores, sino al final distintos tipos de discriminación de distintos lados. Así que a lo mejor se refería a eso. Esos comentarios ahí en Facebook y en Instagram. La primera transmisión había algunos también. Animales Locos dice, jajaja, qué genial Jaime, pone un corazón verde con una sonrisa. No sé qué comentario dijiste en ese momento.
O derechamente te encuentras genial nomás, pues ya. Y Alexis Torres, 9345, pone 3 monitos, emoticones con corazones en los ojos. Y después, y eso. Esos son los comentarios en YouTube. No tenemos comentarios. No. Ya vamos en el capítulo 31. Vamos en Estoy el seguro capítulo que llevamos 31. más capítulos. Estoy No, seguro que 31. llevamos más. Yo llevo la cuenta por los afiches, por los... Es que hemos repetido en algunos afiches con los números. Así que no, 31, no me 31. extrañaría. Muchachos, Estimado, diría Juan Carlos. bueno, vamos a cerrar, pero a ver, quedamos con varias cosas en el tintero. Primero, yo creo que tenemos que empezar a ver formas de poner en la discusión más fuertemente y ojalá también desde el punto de vista de nuestras propias actividades, el tema de los escaños reservados, porque creo que ese es un tema muy importante, muy, muy importante. Yo creo que si efectivamente queremos que haya un Estado plurinacional y que se establezcan miradas diversas, eso es fundamental. Y, y lo otro, que no lo quiero dejar pasar porque tiene que ver con la cosmovisión también de la nación mapuche, es todo lo que se está viniendo, el sol negro, el florecimiento de la Aquila, lo que contaba la Ana también respecto al maqui, yo ahí tengo que empezar a aprender más cosas todavía. Y también no quiero dejar de lado algo que planteó Juan Carlos que me parece fundamental. Esto no es algo nuevo, lamentablemente. Cuando Juan Carlos habla de Domingo Faustino Sarmiento y esas palabras, es algo que se está reiterando hace mucho tiempo y no podemos dejar de tomarlo con el peso que eso significa, con el peso histórico, con el peso social y con el peso cultural que eso significa. Porque yo creo que se puede cambiar esto y de verdad, Ana, en ese sentido, yo, además de tenernos fe aquí en cuarentena, creo que creo que esto se puede cambiar. Y yo soy convencido de que eso se puede hacer y se puede cambiar ahora. No tenemos que esperar a que se cambie más adelante. Pero hay que trabajar para que eso ocurra. Así es. Ya, pues, estamos en el momento. ¿Alguna cosa que quieran decir antes de cerrar? Ana. Sí, sobre el tema de la cosmovisión. Yo creo que la cosmovisión precisamente tiene que ver con lo que plantea la mía Juan Carlos, de educar a los futuros constituyentes. Y cuando ya más o menos conozcamos el listado de los constituyentes, hay que hacerle, y creo que este programa podría ser un programa, pero súper para poder también empezar porque la cosmovisión es bastante amplia. Con el tema de la esquila, efectivamente, el florecimiento de la esquila no solamente a los augurios desde el punto de vista de la necesidad que van a haber, de enfermedades, diferentes formas de lo que dicen nuestros machis le dan todo, van a haber muchas catástrofes desde el punto de vista de como humanidad dentro de esto, del buen vivir, esto del tema. Por lo tanto, eso y el eclipse del sol que va a haber, efectivamente, lo que escuchó Damián Nelson hoy día es así. A los mapuches tienen que protegerse de esta oscuridad porque son malos nehuenes negativos que se nos vienen. Por lo tanto, cuando vemos algunos mapuches entusiasmados que quieren ir a ver el eclipse del sol, seguramente se van a ir a rodear de cargas negativas de las que ya más hay. Entonces, por lo tanto, yo creo que hoy día acá al menos la región está pero convulsionado, incluso levantar la cuarentena, porque van a llegar mucha gente a empaparse con buen negativo, con buen oscuro. Por lo tanto, la oscuridad y el negativismo en este país va a continuar en ese sentido. No es que le estemos llamando que nos vengan a ver incluso con Adi lo vi que algo en Puerto Saavedra, entonces todos esos temas. Y yo creo que hay que tomarlo. Y el tema de los escaños reservados, con estos términos, el tema de los escaños reservados, yo creo que hoy día hay muchas personas que están poco o estamos, porque hay que ser también un poco sinceros, esperando qué va a pasar, pero no podemos pasar eternamente esperando y quedarnos ahí, como dicen, aunque no tenga agua la piscina, hay que largarse, no hay que tirarse. Ahora, ¿cómo nos salvamos en esa piscina sin agua? No lo sé. Nosotros yo creo que los candidatos tienen que empezar a salir, los candidatos mapuches, a nombrarse ya independientemente, porque eso va a ser presión política también. Exacto. Si estamos esperando tranquilamente de aquí el Parlamento no va a nombrar, va a pasar el día de la elección y aún todavía vamos a estar con el tema de esto. Entonces, la organización mía ya tomó la opción la semana pasada y vamos haciendo
consulta interna dentro de nuestros logs. Este sábado vamos a tener una reunión y probablemente este sábado ya te salgamos con pronunciamiento público. Entonces, porque ya basta, porque estamos siendo muy, por no decir demasiado estructuralistas, ordenando, esperando estas estructuras que están decidiendo a espalda al pueblo. El pueblo yo creo que tienen que empezar y los candidatos que salgan, depende de lo que salgan, el pueblo tiene que tomarse las candidaturas nomás, no nos queda otra. Yo hago un llamado porque producto de la lucha social fueron los que salieron el tema de los constituyentes, no fueron voluntad política de los caballeros que están 30 años en el poder. Eso digo nomás. Cierto. Así que Cierto. A empezar a hacer el listado de candidaturas y a lanzar las candidaturas piscinas sin agua. Hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Señores, estamos despidiéndonos. ¿Quién quiere despedirse finalmente? No, yo más que nada decir que no canten el himno nacional nomás. Para el de Por favor, por favor, eso. Todo lo demás a criterio de cada uno. Yo voy a quedarme encerradito. Yo en eso me sumo a la conmovisión mapuche. Yo no pesco los eclipses, no me gustan. También creo que llaman oscuridad. Don Nelson. Bueno, agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, los y las que estuvieron con nosotros en el programa, en las distintas redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, desearles a todos y todas, y a ustedes tres también, un excelente fin de semana, que bien descansado, bien relajado con la familia. Y así que estaremos comunicándonos. Por supuesto, y nosotros los dejamos invitados a todos para el próximo jueves a las 7, a las 8, a las 7 de la tarde. Vamos a estar teniendo otra conversación en cuarentena. Quedaron varios temas pendientes, así que si es que somos más ordenados, porque ordenados no somos, yo ya lo tengo cachado, si somos más ordenados, capaz que podamos tener continuidad. Pero si no, la verdad es que la contingencia es lo que nos llama. Un abrazo grande, Ana, Juan Carlos, Nelson, muchas gracias. Chao, chao. Salto May. Abrazo.